de manera alternada. Dice la palabra de Dios, Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, todos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y versículo 10, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Pueden tomar asiento. Me encanta cómo dice la palabra de Dios: vayan y den las nuevas. Vayan y den las nuevas. Es lo que Jesús quiere que tú y yo hagamos, que vayamos y demos las nuevas. Pero hay otra cosa que me gusta aquí. Dice en el versículo 10, las nuevas a mis hermanos. ¿Sabes que en el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, en el momento en que le pedimos a Él salvación, ahora tenemos vida eterna y ahora somos sus hermanos? Somos hermanos en Cristo. Y encontramos acá la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que hay un gran terremoto. Un ángel del Señor desciende y remueve la piedra. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Estoy leyendo un libro que se llama Hijo de Paz, Hijo de Paz, y son misioneros que en 1960 van a Guinea Ecuatorial, al sur de la isla, y en esa parte es un lugar en donde había caníbales y rajacabezas, así se les consideraba, la tribu de los Sawis. Y cuando llegan los misioneros van pasando, pero cuando van pasando por el río, 4 o 5 de las lanchas de ellos se han propuesto porque han escuchado de que hay gente quizás de otro planeta, en donde no saben qué tipo de gente es esta gente. Han escuchado que traen cosas y que es gente diferente, gente que se viste de cosas porque traían ropa, gente blanca, que raro, gente que tenían cosas diferentes, y se ha pasado la voz. Entonces 50 o 60 de ellos se arman de valor y dicen: ok, vamos a navegar el río, que eran solamente como unos 15, 20 kilómetros hacia el mar, que nunca salían ellos de sus contornos, pero en esta ocasión dijeron: vamos a ir. Y cuando los misioneros deciden ir a la tribu, sucede que es el mismo día. Y los misioneros van en una lancha como de 15 metros con motores poderosos. 1960, los salvajes, valientes Sawis
puestos de pie en hilera, 10 personas en cada lancha que van con palos aventándose para ir en ese río. Cuando escuchan todo eso y ven de repente llegar a esa lancha con gente blanca, algunos de ellos, la mayoría, brincan al río espantados de miedo, porque nunca habían visto una lancha, nunca habían visto hombre blanca, no sabían quiénes eran ellos, ni idea. Muertos de miedo. Los que quedaron ahí estaban temblando. El autor dice que de tanto que estaban temblando las lanchas, hacían olitas en el río, en donde se podía ver que salía la impresión de ellos, se podía ver aún en el río. Imagínate el miedo de estos awis. Imagínate el miedo de los soldados al ver a un ángel o dos como relámpago aparecer, y por eso dice la Biblia, se quedaron como muertos. De tal manera que está aquí el Señor Jesús, ha resucitado, y ellos dicen, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sabes qué? No está ahí en esa tumba. Lo increíble de esto es que si tú vas y lo buscas, no lo vas a encontrar. No vas a encontrar rastros, no vas a encontrar huesos, no vas a encontrar sangre. Bueno, a lo mejor la sangre sí, pero no vas a encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no está aquí, ha resucitado. En el lugar donde se cree que el Señor Jesucristo fue sepultado, en el jardín de la tumba, allá en Jerusalén, hay un lugar arriba en donde dice estas mismas palabras: no está aquí, pues ha resucitado. Quiero hablar en esta mañana acerca, y estamos hablando del tema de a pesar de ser pecadores, Cristo resucitó. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros y Él resucitó. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 en el versículo 6. Romanos capítulo 5 en el versículo 6. ¿Por quién murió Jesús? Es una buena pregunta. ¿Por quién habrá muerto Jesús? ¿Habrá muerto Jesús solamente por unos cuantos? ¿Habrá muerto Jesús solamente por 1,000 o 10,000 o 20,000? ¿Habrá muerto Jesús solamente por aquellos que le han aceptado y le han recibido? ¿Sabes? Jesús murió por todos. Jesús murió por todos. Él murió por todo el mundo. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí encontramos dos cosas. Encontramos que éramos débiles, En Cristo ahora tenemos de su poder. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Tenemos el poder de parte de Dios. Dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios me ha dado un espíritu de poder. ¿Qué más éramos? Dice acá, éramos impíos. No solamente dice ahí éramos débiles, dice a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué quiere decir impío? Impío quiere decir pecador. Y sí, ciertamente éramos pecadores y seguimos siendo pecadores, pero antes éramos pecadores sin Cristo y ahora somos pecadores salvos por gracia. Amén. Pero éramos pecadores, éramos malos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sabes que difícilmente
alguien daría su vida por algún justo. Difícilmente alguien daría su vida por algún bueno. Si a mí me ataran y me pusieran en las vías del tren y tú vas pasando y viene el tren, dirías, ay, pobre pastor, pues voy a orar por él, pero yo no creo que me rescatarías, amén. Por lo menos darías tu vida por mí, yo no sé. Yo a veces me pongo a pensar acerca de mi esposa, daría mi vida por ella. En ocasiones, tengo que ser sincero, no, pero son muy poquitas. La mayoría de las veces sí, pero difícilmente, dice la Biblia, alguien daría su vida por alguien más. Alguien daría su vida por alguien más. En los años de 1560, 68, 69, vivía en los Países Bajos una persona que se llamaba Dirk Willems. Y había durante este tiempo una persecución por las personas que predicaban el evangelio, una persecución por aquellos cristianos que los consideraban herejes. Este hombre fue arrestado por sus creencias, pero logra escapar. Mientras huía, uno de los guardias comenzó a perseguirlo. En los Países Bajos, en algunos lugares, es frío, hay hielo. Y este hombre, por cuestión de que era más delgado, pudo cruzar un lago delgado, frágil, y pudo cruzarlo hacia el otro lado. El que lo perseguía, al estar cruzando este lago, que ya era hielo, este guardia cae, se rompe el hielo y cae en el lago. Empieza a gritar y empieza a pedir ayuda y empieza a pedir auxilio. Este hombre cristiano, Dirk Willems, se da la vuelta y ahora tenía un dilema: rescatar a su captor, aquel guardia, muy posiblemente que lo iba a volver a recapturar, o él seguir corriendo. ¿Tú qué hubieras hecho? Este hombre, Willems, se da la vuelta, regresa a donde está este hombre y con mucho cuidado lo rescata. Y cuando lo rescata, adivina qué pasó. Lo vuelven a capturar a Willems, lo llevan preso. Y en 1969 en Asperen, Países Bajos, él fue muerto en la hoguera quemado. Él estuvo dispuesto a rescatar a su enemigo. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve lo que dice Isaías capítulo 53. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 10, ya no lo leí, pero donde estábamos, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. A pesar de ser enemigos, a pesar de ser impíos, a pesar de ser débiles, a pesar de que nuestros pecados clavaron a Jesús en la cruz, nuestros pecados condenaron a Jesús, fue por nuestros pecados que Cristo tuvo que morir en la cruz. A pesar de todo eso, Él tuvo compasión de nosotros, y cuando Él murió, Él con amor puso una mano y clavaron esa mano. Él con amor puso su otra mano y clavaron su otra mano. ¿Sabes cuánto nos amó Cristo? Algunos dicen, y seguramente, que Cristo nos amó tanto así. Por eso Él murió en la cruz por nosotros. Ve lo que dice
a la palabra de Dios allá en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sabes que cuando nosotros por nuestros pecados y por la vergüenza nuestra en ocasiones hemos escondido nuestro rostro y le hemos dado nuestra espalda a él? Dice después, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice, fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué es una herida? Una herida puede ser que la semana pasada fuimos a Iguala Guerrero a visitar a mi hermana Eunice. Íbamos en el periférico y dice, mira, ahí va el hermano del asistente de la iglesia, de la iglesia de donde están ellos sirviendo. Dice, ya está manejando, porque pasó por un lado de nosotros. Dice, hace unos días iba subiendo al techo, no sé, a lo mejor de unos departamentos, y dice, y en eso la tapa de fierro se cierra, mientras sus dedos estaban ahí. Y dice, le aplastó todos los dedos, de un dedo le mochó la punta de su dedo. Y le dije, ya no me digas, porque no quiero saber más. ¿Y cuántos se desmayan cuando escuchan algo así? No. ¿Cuántos ya están desmayados? Ok. Y me estaba contando y le dije, ya. Pero una herida puede ser un raspón, pero las heridas de Cristo fueron espinas. Las heridas de Cristo fueron los látigos con púas y fierros y piedras y clavos rasgando su piel. Las heridas de él fueron palazos que le dieron a él. Las heridas de él fue la vergüenza que él pasó y él sufrió. Las heridas de él, todo lo que él sufrió, los clavos, no fue un clavito, fueron clavos grandes, inmensos, atravesando sus manos, su pie, la lanza en su costado. Todas esas heridas, dice la Biblia, el herido fue por mí, por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay una diferencia entre cuando uno hace café. Estuvimos visitando a un pastor. Dice, pastor, la mejor manera, y yo no soy de esos expertos en café, pero dice, pastor, la mejor manera de hacer café no es solamente triturándolo con aspas. Dice, tiene que molerse bien. Hay moledoras profesionales que pueden moler bien el café. Y me enseñó una que estaba ahí en su oficina. Comenzó a caer la baba. Y le dije, pastor, no me la regala. No me la quiso regalar. Ore, ¿verdad?, por su pastor, por las tentaciones que pasa en su vida, ¿verdad? Y la envidia y hay otra palabra. Codicia. Pero la explicación que él me daba es que el molerse va mucho más allá. ¿Sabes que dice la Biblia que Jesús fue molido por nuestros pecados? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ahora tú y yo tenemos paz, pero esa paz, alguien tuvo que llevar el castigo. Y fue Jesús quien llevó mi castigo. Cada vez que tú y yo pecamos, cada pecado que tú y yo hemos cometido fue puesto en la cruz sobre Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Ok, la mayoría. Cuando uno tiene
hijos y algo le pasa a uno de sus hijos, uno sufre. Cuando algunos de nuestros hijos están en pecado, uno sufre. Cuando algunos de nuestros hijos se caen de la bicicleta, uno sufre. A uno le duele más que a sus hijos. Hace años recuerdo que íbamos saliendo de la iglesia que antes estaba enfrente del club de golf, y mi hija Raquel estaba cerrando la puerta, y cuando la cierra se machuca sus dedos. Cuando da el grito ella, a mí me dolió más de lo que le dolió a ella. ¿Cuántos les ha pasado así? Que dice, papá, ¿qué tienes? Es que te machucaste tú. ¿Y por qué estás llorando? Si yo me machuqué, no sé, pero tú te machucaste y me duele a mí más que a ti. Pero duele. Una herida de ella en mí duele más que a lo mejor lo que ella pasaba. El día de ayer, mi esposa pega un grito. Dijo, wow, y me dolió, bajé, ¿qué pasó? Dice, ya está la comida. Le digo, ¿y por qué me gritaste? Dice, es que te grité 4 veces y no escuchaste. Le dije, ok, está bien, ¿verdad? Pero también ese grito me dolió. El pecado tuyo y mío, cada vez que pecamos, es puesto y fue puesto sobre él. Ahora imagínate miles y miles y miles de pecados en Cristo. Ese fue el dolor que él llevó. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó mi llaga y yo llevo su cura. Amén. Él llevó mis enfermedades, mi dolor, mi pecado, mis llagas, todo fue puesto en él. 1 Timoteo 1:15 dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía, ¿tú pensarías que Pablo era el primero de los pecadores? Si tú estuvieras ahí platicando con Pablo, dirías, wow, este hombre es santo. A ver, déjeme tocar un poquito de su santidad, amén, porque es una persona que consideraríamos que está caminando con Dios. Estamos viendo una clase de la oración y estamos viendo la vida de Jorge Müller allá en Bristol, Inglaterra, y su vida de oración y su vida consagrada, y podemos nosotros imaginarnos a un hombre que decimos, él no pudiera decir que es el primero de los pecadores. Pero sabes, entre más nos acercamos a Dios, más vemos nuestra imperfección y todos nuestros pecados. Pero Pablo escribe esto, y él dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A pesar de ser yo pecador, Cristo murió por mí. Número 2, a pesar de ser yo pecador, Cristo resucitó por mí. 1 Corintios 15, 17. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Increíble pasaje. 1 Corintios 15 es uno de mis capítulos favoritos. Filipenses 4 es otro de mis capítulos favoritos. Y 1 Corintios 15 dice la palabra de Dios en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero volteando aquí la mesa, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó,
Estamos muertos en nuestros pecados, pero adivina qué, si Cristo sí resucitó, Él murió por nuestros pecados, Él resucitó por nuestros pecados, no importaba nuestra vida de pecaminosa, no importaba nuestra vida vil, vana, nuestra vana manera de vivir. Cristo resucitó por nosotros. De tal manera que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, Cristo resucitó por nosotros. Y los discípulos vieron su resurrección. María Magdalena, Cleofas vieron la resurrección de Jesús. Los discípulos del Señor Jesús, los 11 que quedaban, vieron la resurrección de Jesús. Aquí en 1 Corintios, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, versículo 6, perdón, después apareció a más de 500. Todos ellos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Cristo resucitó por nosotros, a pesar de ser pecadores, a pesar de nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aquí está lo interesante, y lo mencioné en la mañana. Lo interesante es que si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, nos debimos de haber quedado en casa, amén. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿para qué orar a Dios si Dios no existe? Si Cristo no resucitó, ¿para qué leer la Biblia si es una farsa? Si Cristo no resucitó, no hay infierno, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Dignos somos de conmiseración, de lástima, que la gente diga: ay, te tengo lástima, porque crees en Cristo Jesús. Pero si Cristo sí resucitó, estamos en el camino correcto. Si Cristo sí resucitó, nuestra fe y tu fe no es vano, no es en vano. Si Cristo sí resucitó y veniste a la iglesia, haber venido a la iglesia no es en vano. Si Cristo sí resucitó y puedes tú compartir el evangelio con alguien más, no es en vano. Y si te azotan la puerta y te dicen: váyanse de aquí, ¿por qué creen algo falso? Tú y yo sabemos que no es falso. Si Cristo sí resucitó, podemos seguir adelante creyendo que Él resucitó. Pero lo que iba a decir es esto, lo interesante es esto, que si Cristo no hubiera resucitado, los apóstoles hubieran dicho: ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? ¿Qué estamos nosotros haciendo siguiendo a un hombre que no resucitó? De hecho, Pedro se fue al mar a pescar, porque él dijo: a lo mejor Cristo no resucitó. Y de repente Cristo estaba ahí a la orilla del mar y se acercaron y vieron, y alguien dijo: es el Señor, y se dieron cuenta de que era Cristo, era el Salvador. Y después se presentó a ellos una y otra vez en el aposento alto, y dijeron: ok, Cristo sí resucitó. Cristo sí se resucitó, entonces merece que demos nuestra vida por Él. Cristo sí resucitó, debemos de ir y predicar. Cristo sí resucitó, debemos de estar dispuestos a dejarlo todo y dispuestos a ser flagelados, dispuestos a morir de boca abajo como lo hizo Pedro, dispuestos de ser metidos en una olla de aceite hirviendo. Y Juan no murió, sino que después terminó siendo allá expulsado a una isla allá en Patmos, y él escribiendo el Apocalipsis. ¿Por qué lo hizo? Porque Cristo sí resucitó. Ellos sabían que Cristo había resucitado y ellos dijeron: estamos dispuestos a todo, a todo.
Tomás se dice que murió como mártir en India. Porque ¿sabes qué? Porque él decía, estaba incrédulo, pero ahora creo en Jesús, y fue y predicó. Y yo no sé por qué se fue hasta la India, pero quizás dijo, tengo que ir lo más lejos posible porque yo era un vil pecador que dudé. Señor Jesús, perdóname, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué? Vete allá a lo más lejos que tú puedas, porque sí resucité. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado o resucitado en espíritu. ¿Sabes? Cristo resucitó por ti y por mí, aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando no lo merecíamos. Cristo resucitó por mí. Y número 3, a pesar de ser yo pecador, Cristo viene un día por mí. Él viene un día por mí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Les dije, era uno de mis capítulos favoritos. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sabes que este cuerpo se va acabando? Por más que busques el elixir de la eterna juventud, por más que te pongas óleo foley, amén, por más que te pongas cremas y todo, todos nos acabamos. Todos nos acabamos. Y dice acá, esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción, y esto mortal, lo que muere, se vista de inmortalidad de lo que no muere. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir eso? Que un día ya no habrá más muerte. ¿A quién le gusta la muerte? No nos gusta la muerte. No nos gusta la muerte. Pero un día, dice la Biblia, no habrá más muerte. Qué bendición, amén. Que un día no habrá más muerte. No sé qué tan altas van a estar las mansiones en el cielo, pero si tu mansión está de 3 pisos y tú decides un día tirarte y caes, vas a rebotar, no te vas a morir. Vas a volver a subir y otra vez, y a lo mejor lo vas a hacer 300 veces y no vamos a morir, porque no va a haber más muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Y la palabra de Dios dice: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte es un aguijón, no nos deja. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando uno muere y ese sepulcro atrapa a la persona, ese sepulcro tiene victoria, pero un día ya no va a tener esa victoria. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que un día Él viene por nosotros? Y vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1. A pesar de ser pecadores,
Cristo murió por mí. A pesar de ser pecador, Cristo resucitó por mí. A pesar de ser pecador, un día Él viene por mí. ¿Sabes que pecamos todos los días? Pecamos todos los días. Imagínate que Él viene por nosotros allá en las nubes, se toca la trompeta y dice, ok, solamente los que no han pecado pueden subir. Como dice el pastor Eduardo Martínez, úchale, todos nos vamos a quedar. Pero a través de Cristo somos justificados y tenemos vida eterna y salvación. Y a pesar de ser pecadores, Cristo viene por mí y me va a llevar junto con Él, porque Él ha prometido. Juan 14:6, me encanta como dice acá, no se turbe vuestro corazón. Pues estaban medios confundidos, decían, ay, creemos en Jehová Dios y ahora está aquí Jesús y dice que es el Hijo de Dios y si creemos en Él, ¿qué tal si los sacerdotes dicen que es blasfemia, pero sabemos que iba a venir el Mesías? Y Jesús tuvo que hablar con ellos y dijo, hey, ¿creen ustedes en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Imagínate el Señor Jesucristo llegando y dice, creéis en Dios, cree también bien en mí, pero les tengo malas noticias. No hay lugar en el cielo, se acabó. ¿Qué sientes tú cuando estás formado para comprar comida y te dicen, ya no hay? Te pones bien triste, amén. Imagínate que llegas al cielo y te dicen, ya no hay lugar. Y ya no puedes entrar. Te formas en una fila y te dicen, ya no hay tortillas, ya se acabaron. O vas y dices, yo quiero esto, necesito esto, y te dicen, ya no hay. Un día en el cielo, cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, ¿sabes qué? Dios no va a decir, se acabaron los boletos. ¿Alguna vez te has formado temprano para pedir boletos de una clínica, del hospital, del ISSSTE, del IMSS, y te dicen, no, ya se acabaron, ya no hay? Eso no va a pasar en el cielo, porque dice, voy a preparar lugar, versículo 3, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero aquí está la cosa. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás, que le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si yo no sé a dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de poder llegar al cielo y tener vida eterna es a través de Jesús, porque Jesús es el único camino. ¿Has escuchado alguna vez que dicen, todas las religiones llegan a Dios? ¿Sabes que esa es una mentira del diablo? Porque el diablo quiere que pienses que todas las religiones llegan a Dios. Que si vas a cualquier religión y predican lo que esa religión predique, que esa religión te va a llevar al cielo. Es más, una religión no lleva al cielo. Quien lleva al cielo es Jesús. Y dice acá, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad, Él es la única verdad, y yo soy la vida, no hay otra vida eterna. Él es como el puente que me lleva de un lado a otro, no hay otro puente. No tomes otro puente, Él es el único puente. Y lo increíble de todo esto es que a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad, Él viene un día por mí y me va a llevar al cielo junto con Él. Pero si tú no tienes esa convicción, esa salvación, esa vida eterna, yo le animo en esta mañana de que usted crea que Jesús es el único camino, la única verdad
y la única vida. No hay nadie más. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque moriste por nosotros, porque resucitaste